tal amigos, amantes del bonsái? Bienvenidos a mi taller de bonsái. Hoy tengo un video muy sencillo pero lleno de contenido e información interesante que estoy seguro que a todos nos va a servir muchísimo. Y es que hoy estoy hablando nada más y nada menos que del beneficio o de los usos necesarios de los espacios negativos o los espacios vacíos en los diseños de nuestros árboles. Y es que es muy bien sabido, ese tema se nombra en muchos sitios, en mucha literatura, en muchos libros, en muchas partes de bonsái. Se habla mucho sobre el uso de espacios vacíos en nuestros diseños. ¿Por qué? ¿Qué beneficios aporta? ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Qué características tengo yo que considerar de acuerdo al diseño que yo esté realizando? Todo eso lo vamos a ver el día de hoy de una forma muy sencilla, muy simple y fácil de entender para todos nosotros el día de hoy. La primera vez que yo escuché el tema de espacios vacíos fue en un libro muy conocido que creo que prácticamente todos los que nos dedicamos a esto lo hemos leído o hemos escuchado de él en alguna vez, y es el libro de John Naka. John Naka hablaba sobre los espacios vacíos o los espacios negativos entre nubes de follaje. Hablaba que había que tener un espacio suficiente para que un ave pasara libremente en medio de ellas, y se empezó a popularizar un poco el término o el tema o la consideración de este tipo de uso de espacios negativos en nuestros diseños. Obviamente no digo que fue él que lo inventó, pero fue la primera vez en que este servidor lo escuchó. Y es que tiene ciertos beneficios, aunque en su momento la explicación llega a tener cierta matiz un poco romántico, un poco poético, pero no está muy lejos de la realidad. Lo que John Naka quería hablar en ese momento y lo que quería describir es que necesitamos tener espacios negativos en el cual yo pueda ver la estructura del árbol. Y yo tengo este árbol dividido en dos. Usted puede ver de este punto para acá, yo tengo ya definidos algunos espacios negativos que me permiten ver la ramificación, me permiten ver la estructuración del árbol. Y la otra parte, la que está justamente al otro lado, está sin tocar. Obviamente el árbol en su crecimiento normal, en su crecimiento natural, no crece con espacios vacíos. Es simplemente una masa de hojas, una masa de follaje, y el árbol no le importa, el árbol no piensa si tiene que respetar o no espacios vacíos, si el ave tiene que pasar en medio de las ramas. El árbol no sabe eso nos toca a nosotros. Pero si usted puede ver aquel lado, podemos ver un árbol que ha crecido de forma libre. Y vamos a analizar un poco de aquel lado de allá. Aquí tenemos la silueta de un árbol que ha crecido de forma natural, de forma fuerte, poderoso. Vemos una silueta, vemos una forma, vemos triangularidad. No tiene nada de malo. No es que este lado está mal y aquel lado está bien. Sin embargo, estructuralmente hablando, tenemos una mejor visión de lo que está aquí construido que lo que está acá. Para yo poder darme cuenta lo que está estructurado, tengo que meterme literalmente y entender o conocer la estructura que hay creada. De momento aquí superficialmente yo simplemente veo una masa de hojas, veo una gran cantidad de follaje, veo una forma redondeada, triangular, la forma que le hayamos dado, pero todavía se ven algunos brotes que salen de proporción, algunas hojas por ahí que siguen alargando por el crecimiento natural del árbol, pero vemos simplemente una masa verde. No vemos estructura, no vemos delimitación de nubes de follaje, no tenemos exactamente definido a ciencia cierta, a primera vista, dónde nace la rama, dónde se estructura, dónde se divide. Todo ese tipo de cosas no podemos verla en un crecimiento, vamos a decirlo, salvaje, vamos a decirlo natural, sin estructura o sin intervención nuestra, porque como dije hace un momento, el árbol no conoce de espacios vacíos, el árbol no sabe que tiene que dividir su espacio entre las ramas, al árbol literalmente no le importa. El árbol simplemente lo que sabe es que tiene que crecer, obviamente con buena alimentación, con buena nutrición, etcétera, etcétera. El árbol se va a dedicar a crecer, se va a dedicar a tupir, se va a dedicar a tirar brotes, hojas, ramas por todo lado. Cosa que es muy buena, y obviamente hay personas que les gusta simplemente mantener el árbol así, como una buena masa de follaje, y con una tijera simplemente van repasando la silueta y lo mantienen como un seto, cortadito, recortadito, bonito y demás. ¿Está mal? No. ¿Es un pecado capital? No. ¿Se podría mejorar? Sí. ¿Se podría sacarle un mejor provecho? ¿Se podría llevar el árbol a un nivel de refinamiento un poco mayor? Sí. ¿Es obligatorio? Me voy a atrever a decir no. Eso va a depender de hasta dónde quiera llegar usted, hasta dónde quiera profundizar en cuanto a lo que es estética, refinamiento y ajuste de
sus árboles. No es que un lado es bueno y otro lado es malo, pero acá una de las contraindicaciones que yo podría decirle a una preferencia de mantener un árbol completamente tupido es que la luz no va a entrar a la ramificación interna. Entonces, por ende, la que mayor fuerza va a tomar simplemente va a ser toda la ramificación o todo el follaje que está en la parte externa. En la parte interna va a ser una menor cantidad de luz solar la que va a entrar y por ende mucho brote interno, muchas ramas internas pueden llegar a secarse. Eso va a depender de la resistencia y hasta de la especie con la que usted esté trabajando. Es bien sabido en bonsái que tenemos que buscar que el árbol crezca de una forma homogénea, de una forma pareja, para que toda la ramificación funcione. No tenemos un seto donde solamente hay hojas en la parte externa. Eso es una de las contraindicaciones que yo podría decir cuando tenemos un árbol con una gran cantidad de masa de follaje externa, donde no hay delimitación, donde no hay estructuración, donde no hay definición de nubes de follaje. Ok, entonces, si nos pasamos para el otro lado, aquí podemos ver que ya se ve más fácilmente una estructura, entra luz a lo interno. Y un dato importante, cuando hacemos este tipo de recortes, que ahorita vamos a ver cómo es que se realizan, podemos ir viendo internamente los errores, por llamarlo de alguna forma, típicos de un crecimiento natural, desmedido, descuidado, sin hacer un mal uso de la palabra, en el sentido de que se deja el árbol vigorizar, se deja el árbol crecer, porque eso engruesa ramas, engruesa la ramificación, fomenta nuevos crecimientos, nuevos brotes internos, etcétera, etcétera. Por eso es un proceso necesario en algunos momentos dejar el árbol crecer así, a lo suelto, a la libre. Cuando pasa ese proceso y empezamos ya a estructurar y a liberar espacios y fomentar todo este tipo de nubes de follaje, espacios vacíos y demás, podemos ir a lo interno y ver que hay algunos errores, como digo, de crecimiento en la ramificación. Cosas que yo puedo mejorar, cosas que yo puedo recortar un poco más para que la ramificación cada vez esté más dentro de la línea de tronco, que la ramificación estructural, primaria y secundaria, esté cada vez mejor, la terciaria igual, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo venir y viendo ya con espacio, cosa que no puedo ver en esta área así tan fácil, ya yo me puedo dar cuenta que hay algunos errores, que hay algunas cosas que yo puedo ir sustituyendo, que hay algunas ramas que tal vez las dejé en su momento, pero que ya tengo brotes internos con los cuales puedo sustituirlos e ir mejorando la ramificación. Eso se logra cuando hago este tipo de limpiezas. ¿Y cómo paso yo de esto a esto? Simplemente recortando. Otro beneficio es la luz del sol. Obviamente va a entrar bastante sol. Yo hice esta limpieza, yo hice esta parte del árbol hace poco más de una semana, semana y media, 15 días aproximadamente, y ya el árbol se está llenando de brotes internos, de brotes nuevos. ¿Por qué? Porque le está dando más luz del sol, le está dando más claridad. Obviamente yo puedo pasar mi mano por aquí y usted la puede ver, ¿ve? Por acá se puede ver. Entonces toda esa luz, toda esa claridad, todos esos espacios negativos o espacios vacíos que cree, le está haciendo llegar más luz de sol a lo interno de la ramificación y por ende está provocando una ramificación y una brotación interna. Que a su momento, si yo quisiera ir sustituyendo, como dije, o mejorando la ramificación, cuando todos estos brotes internos ya crezcan, maduren y tengan fuerza, yo puedo ir tirando para atrás, retrocediendo la ramificación para irla mejorando, para irla densificando. Eso es punto importante. Otro detalle importante cuando creamos espacios vacíos. Tratemos de buscarla de una forma uniforme, no creemos un patrón en misma distancia, en misma proporción, en mismo tamaño, porque el árbol se vuelve muy simétrico, se vuelve muy aburrido. Busquemos tipos o densidades o tamaños diferentes, unos más grandes, unos más pequeños, unos diferentes en posición, etcétera, etcétera. En las ramas bajas principales a veces cuesta mucho hacerlo, porque son ramas muy amplias, como usted puede ver. Vea el tamaño de la primera rama de este árbol. Es enorme y si vemos la segunda, exactamente igual. Entonces, son ya en estas áreas de la copa donde yo puedo ir tomando ciertos puntos, donde puedo ir creando espacios vacíos más cortos, más amplios, más abultados, más chatos, donde yo puedo ir generando esa uniformidad o esa asimetría en lo que es el desarrollo de los espacios vacíos, que va a favorecer y va a aportarle al árbol un punto extra en cuanto a la estética. Ok, dicho eso, ¿cómo hago yo para empezar a crear esto? Muy sencillo y ya se lo muestro.
Lo principal en este caso es poder reconocer cuáles ramas están mal posicionadas. Y en este caso yo tengo algunas que están creciendo totalmente hacia abajo, lo cual sin pensarlo dos veces me da obviamente a mí el permiso o me da la facilidad de poder eliminarlas de forma completa. Otra forma es también buscar las ramas que salen muy hacia arriba. Por ejemplo, yo tengo algunas aquí que están creciendo de forma muy vertical, como por ejemplo unas que están por acá, tal vez la cámara no lo capta bien, pero yo voy quitando todos estos brotes que van de forma vertical y me voy dejando la famosa palma de la mano o en forma de abanico, asegurándome simplemente de que también tenga brotes con cuáles sustituir y que pueda mantener yo siempre un espacio con ramas, ¿verdad? Obviamente, no simplemente voy a venir a cortar a lo loco sin tener o percatarme de que pueda tener follaje con quien sustituirlo. Aquí tengo otro ejemplo. Yo tengo este brote que está aquí, sale muy vertical, totalmente vertical, y tengo una bifurcación a este lado y a este otro, lo cual me permitiría quitar del todo prácticamente esa rama. Y así sucesivamente vamos eliminando y recortando brotes que por alguna razón se hicieron muy largos, que por alguna razón bifurcaron mal o que simplemente están creciendo de forma inadecuada por longitud, por posición, etcétera, etcétera. Y con eso yo voy creando un espacio con el que yo pueda trabajar, donde el árbol pueda tener bastante luz, bastante espacio para crecer y me permita mostrar, obviamente, un diseño, un acomodo de ramas más adecuado. Si repetimos este proceso en toda la rama, pues sencillamente vamos a tener un acomodo mejor, espacios negativos mejores, una ramificación, repito, más adecuada y con esto el árbol se va a ir viendo cada vez mejor. Que el árbol se ve un poco chingo porque sí corté demasiado, bueno, es probable. En algunos casos las ramas se van a ver un poco desprovistas de follaje, para eso está el alambrado, para ir acomodando toda la ramificación que se va perdiendo o que se va reacomodando. Eso justamente también es otro beneficio de la utilización de o el fomentar espacios vacíos, espacios negativos. Y como usted puede ver, ya yo tengo un poquito avanzado esta rama de acá y la voy limpiando. Tengo que seguir con esta otra que tengo muchos brotes verticales, los cuales tengo que ir eliminando, tengo que ir viendo cómo optimizo el crecimiento. Hay muchas ramas que se han ido secando, que se han ido perdiendo, justamente por este crecimiento desmedido del árbol que le ha impedido recibir luz de sol suficiente para mantener y mejorar la ramificación, porque él sigue extendiéndose, él sigue creciendo, pero va perdiendo las ramas internas. Entonces, ya con eso, yo puedo ir mejorando la ramificación del árbol. Obviamente algunas ramas se pueden simplemente acomodar con alambre, ¿verdad? Pero podemos ir, en el caso con este árbol, prácticamente yo lo he alambrado una o dos veces si acaso y me ha dado buenos resultados. Tal vez más en el mediano o largo plazo, pero sí ha sido posible irlo formando. Ok, ya yo tengo esta rama aquí, sigo con la otra y ahí voy fomentando el uso de espacios vacíos. Como último detalle, una vez que usted ha hecho esto, obviamente algunas ramas siempre van a necesitar un poquito de acomodo, un poquito de alambre, bajarlas un poco, acomodarlas y eso va a ser muchísimo más fácil cuando tiene la rama más limpia, más acomodada, más fácil de tomar decisiones. En resumen, el uso o los beneficios de los espacios negativos nos permite no solamente mantener la salud integral del árbol por la penetración del sol, por el ingreso de luz hacia la estructura interna del árbol, fomentando brotación interna, fomentando un follaje más saludable, sino que nos permite también mantener una estructura adecuada y tomar decisiones en pro del mejoramiento general del diseño y la estructura del árbol. No es que mantenerlo así
¿Es un pecado mortal? No, es necesario dejar que el árbol tome esa fuerza porque ese crecimiento desmedido engruesa ramas, mejora la salud del árbol, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que saber mantener el momento adecuado y considerar que es necesario en algún momento seguir refinando para tener todos los beneficios que el uso de los espacios negativos nos pueden dar en nuestros árboles. Así es que esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y si le quedó alguna duda, hágalo saber en los comentarios al pie del video. Si tiene dudas y necesita ayuda con sus árboles, manejar espacios vacíos, saber cómo podar, cuánto podar, en qué momento hacerlo, puede contratar los servicios de las consultorías virtuales y presenciales de mi taller de bonsai por el WhatsApp 86370582. Recuerde darle like a mi página en Facebook y por favor suscríbase a su canal de videos, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. Nos vemos. Chao.